Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a preparar panayés, que es un dulce típico de Cataluña en el Día de Todos los Santos. Básicamente se hace con una base de mazapán y frutos secos, aunque actualmente existen muchos más sabores. Vamos a empezar mezclando 500 gramos de almendra molida y 300 gramos de azúcar, hasta integrar. Añadimos el agua y el azúcar invertido y seguimos mezclando. Un paréntesis, el azúcar invertido nos ayuda a que el mazapán esté mucho más tiempo jugoso. Podéis obviarlo y añadir un poco más de líquido, aunque os voy a dejar un vídeo de cómo elaborarlo que es muy fácil, así que yo lo pondré. Por último, añadimos la clara de huevo hasta que quede una masa pegajosa pero capaz de trabajar. Vale, hasta ahora tenemos 1 kilogramo de mazapán. Lo vamos a dividir en 4 partes de 250 gramos y vamos a preparar 4 sabores. El primero es limón. Rallamos un limón con un microplane, mezclamos con la masa, hacemos un cilindro y cortamos porciones de unos 15 gramos. Boleamos, apretamos los extremos para dar forma de limón y listo. Más o menos, ¿vale? No me juzguéis, que tengo 30 años y dibujo todavía muñecos de palo. A mi ritmo. El segundo es café. Mezclamos la base con 5 gramos de café, boleamos y hacemos forma de un grano de café. El tercero sería chocolate con 50 gramos de cobertura de chocolate 60%. Pero los de piñones están tan buenos que voy a hacer el doble. Así que chocolate, venga, chao. Así que vamos a mezclar 150 gramos de piñones con 2 yemas de huevo y vamos a bolear incrustando los piñones en la superficie. Finalmente los ponemos en una bandeja de horno con un silpat en la base y horneamos 5 minutos a 200 grados. Y ya lo tenemos. Recordad que tenéis los ingredientes en la caja de información y en mi página web. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!